¿Qué tal? Bueno, vamos a dar inicio a un nuevo módulo. En esta parte del módulo 3, justamente lo vamos a dividir el módulo 3 en dos partes, y en esta primera parte lo que vamos a abordar son los elementos que constituyen el planteamiento del problema cuantitativo. Para esta primera parte del módulo 3, la bibliografía que les proponemos de lectura obligatoria es el capítulo 3 del libro de Hernández Sampieri y colaboradores, el libro de metodología de la investigación, que vamos a consultarlo en distintas etapas del taller, y para esta en particular les proponemos la lectura del capítulo 3. Para poder recordar y ubicarnos, que es lo que vamos a desarrollar en este módulo, vamos a ir haciendo un poco memoria y trayendo distintos conceptos que ya hemos desarrollado, tanto en el taller 1 de investigación como en los módulos 1 y 2 del taller 2. Recordemos que el planteamiento del problema dentro del proceso de investigación, y aquí les traigo la gráfica que han consultado en el módulo 2, que han desarrollado en el módulo 2, dentro del proceso cuantitativo de investigación, corresponde a la fase 2, ¿sí? En esta fase, justamente después de haber esbozado esa idea de investigación, esa primera idea inicial, donde surgen a partir de distintas fuentes, pueden ser los medios de comunicación, pueden ser distintas situaciones que llaman la atención al investigador de su entorno, distintas preocupaciones que surgen, y a partir de la cual vamos a realizar el proceso de desarrollo, de diagramación de lo que es el planteamiento concreto de investigación que se va a llevar a cabo. Vamos a recordar qué era una idea de investigación. Justamente es a partir de la reflexión que puede hacer el investigador de algún aspecto de la realidad que llama la atención, y que a través de un análisis puede plantear la problemática. Pero para considerar la problemática de investigación, debe cumplir ciertas características que permiten o lo hacen viable para diseñar un protocolo de investigación. Vamos a ver que esa situación problemática que mencionamos es un producto del desconocimiento, pero no particular de alguien, de nosotros, sino de toda la comunidad científica. Y generalmente lo que va a reflejar es una contradicción entre lo que se sabe de teoría y la práctica. Por lo que, al ser una contradicción o un desconocimiento, no tiene una solución concreta, al menos a simple vista, y justamente a partir de eso, nosotros lo que vamos a hacer es pasar de esa situación problemática más general, a un problema particular, concreto, ¿sí? Que lo que vamos a plantear justamente a través de ello, todo un proceso para poder buscar una respuesta a esa problemática o a ese desconocimiento. El proceso de pasaje, digamos, de esa situación problemática general a un problema concreto no es automática. Necesita o requiere que el investigador domine o tenga un cierto dominio, como decíamos, acerca de esa situación problemática, para poder delimitarlo, ubicarlo en el contexto a ese problema concreto. Para lo cual va a necesitar recurrir a diferentes fuentes de investigación, fuentes de información que traten la temática. Probablemente necesite consultar a expertos, empaparse en el tema, indagar en el contexto de ese problema, y a partir de ahí va a tener la suficiente información
o conocimientos para poder esbozar lo que es el problema concreto de investigación. Como les decía, para que sea considerado problema de investigación, problema científico, y no un problema corriente, necesita cumplir ciertos requisitos. La bibliografía que empleamos para la elaboración del manual nos presenta este diagrama que se denomina sí-no, ¿sí? Donde nos permite a nosotros, digamos, seguir un análisis o realizar un análisis y poder identificar si realmente esa situación problemática de la cual habíamos partido más general, podíamos elaborar o formular un problema concreto de investigación. Partimos entonces de esa situación problemática. Como les decía, necesitábamos buscar información, tener un cierto dominio del tema para poder avanzar en el proceso de formulación del problema. Vamos a identificar de esa situación problemática, la mayoría de las veces surgen más de una pregunta de investigación, más de una interrogante, y para poder, a partir de un interrogante, de una de las interrogantes que planteamos primero, vamos a valorarlo. Si se cumplen estos 5 aspectos requisitos que debe cumplir el problema de investigación, estos 5 que estamos acá encuadrados, si cumplen, vamos a estar en presencia de lo que es un problema científico concreto. Si alguno de estos no cumple, entonces debemos volver a replantear o a buscar algún otro aspecto, alguna otra interrogante de esa situación problemática general para poder avanzar en el proceso de investigación. Vamos a ver a qué se refieren estos 5 requisitos que menciona el autor, Coelho Hernández y colaboradores, donde la objetividad lo que está haciendo justamente referencia es o implica formular, analizar un problema concreto que se base en hechos verificables y que no sean suposiciones vagas o sin fundamento o opiniones sin fundamento. Es decir, debe ser algo concreto de la realidad y no algo abstracto. Otro de los requisitos es la especificidad de lo que estamos planteando. Justamente no tiene que ser tan general y por tan general sea algo vago, sino que tiene que ser algo concreto, específico, ¿sí? Y justamente va a estar la capacidad también del investigador de eso general, qué aspecto particular puede abordar para investigar, ¿sí? Debe ser factible, y esto, aunque parezca obvio, es algo que se debe hacer antes del proceso, antes de iniciar el proceso de investigación, es de analizar a fondo y de manera exhaustiva cuáles son los recursos que se van a necesitar, tanto recursos financieros como recursos humanos. Dentro, justamente lo vamos a ver y vamos a después a ampliar un poco qué es esto del análisis de la factibilidad o viabilidad, pero para ir ya anticipando, desde el combustible para transportarnos y llegar al lugar donde se va a realizar la investigación, del acceso a la información que vamos a tener, ¿sí? Todo eso se hace previamente para ver si es factible, si es posible realizar o formular ese problema. Si no, no tiene sentido avanzar en el proceso. Y uno se debe replantear, y como les decía, si no cumplimos alguno de estos, volvemos a esta etapa del proceso de análisis de la situación problemática. Otro aspecto, otro requisito que menciona el autor debe cumplir para ser considerado un problema de investigación
es justamente ser resoluble. ¿Y esto qué quiere decir? Que permita formular una hipótesis, que sea verificable. Esa hipótesis, recordemos que habíamos visto también esto en el taller 1, es justamente una anticipación, una suposición de posibles respuestas a esas preguntas de investigación y que entonces si formulamos una hipótesis pueda ser verificable. Si no, volvemos, como le decíamos, a formular. Otro aspecto es la contrastabilidad empírica. Si nosotros nos planteamos una hipótesis, ¿sí? Esta tiene que tener la posibilidad de ser contrastada en la experimentación a través de la empiria para ver si se cumple o no. Entonces, cumplidos estos 5 requisitos, estamos en condiciones de formular nuestro problema de investigación. ¿Qué vamos a hacer cuando nos sentamos a formular ese problema de investigación, a plantear el problema? El Sampieri, que es el autor que les proponemos como lectura, propone distintas, podemos considerarlo como apartados o partes de ese planteamiento del problema que las vamos a ir redactando a medida que vamos respondiendo las preguntas que vemos ahí arriba en la gráfica. La primera pregunta es el qué pretende de la investigación y en ese qué pretende nosotros vamos a responder a través de las distintas preguntas de investigación que surgen a partir de la situación problemática. Esas preguntas vamos a ver que en algunos casos ustedes la van a encontrar cuando lean distintos artículos científicos, no necesariamente como interrogantes, así con signos de pregunta, pero sí son las preguntas que el autor o el investigador necesariamente debe realizarse. Todo lo que no nos preguntamos, no vamos a buscar respuestas, entonces sí debemos hacerlas previo al inicio del proceso, pero no van a ser solo las interrogantes los que nos planteen el problema. Generalmente enriquecemos el planteamiento del problema a través de datos, antecedentes, cifras, que lo que nos están marcando cuál es el problema, la incógnita o la contradicción que pueda existir en el conocimiento de la comunidad científica. ¿Qué sugerencia plantea? Es que cuando vamos a redactar esas preguntas seamos lo más claro posible porque justamente vamos a ir en búsqueda de esas respuestas, ¿sí? Y esas respuestas va a ser el conocimiento que nosotros estemos aportando al final del proceso de la investigación. Entonces no debe haber o utilizarse términos que sean ambiguos o abstractos, ¿sí? En el caso de la primera pregunta que les decíamos, ¿qué pretende? También vamos a, en esta parte, responder a través de los objetivos que nos vamos a proponer. ¿Y qué son los objetivos? Son las acciones que vamos a llevar a cabo en el proceso de investigación. Son las acciones, entonces van a estar indicados a través de verbos. Vamos a redactar indicando verbos. Vamos a ver que generalmente están expresados a través de verbos en infinitivos, ¿sí? Como determinar, analizar, evaluar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a señalar ese objetivo? ¿Qué es lo que se está aspirando, buscando en la investigación? Y también deben estar expresados con claridad porque van a ser la guía para todo el proceso de investigación, ¿sí? Otra de las preguntas que vamos a responder mientras estemos esbozando, redactando, proyectando nuestro problema de investigación es el por qué y para qué de la investigación. Las respuestas, ¿qué van a ser? La justificación de nuestro trabajo.
¿Cómo vamos a justificar o a fundamentar nuestro trabajo? Exponiendo cuál es la razón, el por qué, cuál va a ser el aporte al conocimiento, para qué va a ser importante, o sea, qué se va a hacer con esa información, cuál es la relevancia del trabajo, y muchas veces se hace hincapié en esta parte de la redacción del problema es importante para cuando, por ejemplo, necesitamos o la aprobación de nuestro trabajo o, por ejemplo, necesitamos obtener distintos recursos financieros para alcanzar una beca, ¿sí? Para ser aprobado, si estamos hablando de un proyecto de investigación, de una tesis. Entonces, es importante mostrar o resaltar los beneficios que va a traer nuestra investigación. Es decir, ¿qué se va a hacer con esa información? Por otro lado, otra de las preguntas es si es posible llevar a cabo el proceso de investigación. Y esto tiene que ver con, ¿se acuerdan? Recién veíamos en el gráfico anterior la factibilidad. Para eso necesitamos analizar los recursos y es necesario que los expresemos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué profesionales sí, vamos a necesitar con los recursos humanos? ¿Qué recursos financieros, ya sea desde eh, el dinero que necesitamos para adquirir un software de análisis estadístico? ¿Cómo vamos a hacer para llegar a través de encuestas, el transporte para llegar hacia el lugar donde vamos a tener acceso a nuestra muestra de estudio, los materiales, la bibliografía, el acceso a las bibliotecas, todo es necesario analizar de antemano para saber si se cuenta con los recursos y si no, si algunos de ellos no se cuenta, con cómo podríamos llegar a alcanzarlos a estos recursos. Por otro lado, otra de las preguntas que nos vamos a hacer es qué falta abordar de lo que nosotros estamos planteando, qué otros aspectos faltan abordar, cuáles pueden ser las limitaciones de nuestro estudio. Y esto no quiere decir que no los podamos realizar, sino que justamente es importante para que entiendan cómo se abordó y qué resultados alcanzaron. Y por otro lado, que se entienda también y se vea cuál podría ser el puntapié para poder, o el peldaño para poder continuar nuestro trabajo de investigación. ¿Qué otros aspectos, otras líneas de investigación, otras técnicas se podrían utilizar para ir, digamos, sumando al conocimiento que nosotros estamos abordando? Otra pregunta son cuáles son las consecuencias. Y esto es muy importante, o sea, en todo tipo de investigación, pero es importante que se considere, por ejemplo, las consecuencias que pueden tener sobre la población a la donde estamos estudiando, desde el resguardo de la identidad, desde pedir el consentimiento para realizar una investigación. Supongamos que estamos trabajando con una población en algún aspecto de cuestiones psicológicas, de traumáticas. Entonces, ¿cómo podríamos abordar una entrevista, el cuidado hacia las personas? Entonces, estas consecuencias que podrían traer nuestro accionar en la investigación, eh, y más allá de que sea un beneficio lo que nosotros estemos después por brindar al conocimiento, es importante que consideremos no avasallar ninguno de los derechos y cuidar o resguardar a la población. En el caso que estamos justamente trabajando con personas. Como les decía, el planteamiento no va, y para recordar, no va a ser solo abordado o expresado como interrogantes,
sino que además se enriquecen con datos y testimonios, como ya lo habíamos mencionado. Bien, veamos ahora un ejemplo de estas distintas partes que componen el planteamiento del problema, cómo nos podríamos encontrar, ya sea en un artículo científico, una tesis, o cuando tengamos que abordar nosotros un proceso de investigación y tengamos que redactar nosotros nuestro planteamiento del problema. Vamos a ir respondiendo esas preguntas que antes mencionábamos y que son las que propone el autor Hernández Sampieri y colaboradores, que ir respondiendo justamente estas preguntas. Vamos a expresar la pregunta de investigación como la disparadora, nuestra incógnita, la pregunta que va a guiar todo el proceso y que vamos a buscar responder en ese proceso de investigación. Un ejemplo es cómo influye el contexto sociocultural y el uso de tiempo libre de los estudiantes en su rendimiento académico. Esa pregunta, como les decía, ustedes van a tener que complementar a través de toda una búsqueda de antecedentes, de qué se sabe del tema, de cuáles son las estadísticas que se conocen respecto a la temática o temáticas similares si no hubiese información al respecto o de otro lugar, otros autores que hayan investigado el tema. Esa pregunta dispara un objetivo que nos proponemos realizar, que es el determinar la influencia de ese contexto sociocultural y el uso del tiempo libre de los estudiantes en el rendimiento. ¿Sí? Ahora nos queda fundamentar, es decir, para qué y por qué se hace esta investigación, cuál va a ser el aporte, la relevancia de nuestro trabajo, y expresa, esto es un ejercicio sencillo, donde dice que esta investigación buscará identificar patrones en la relación entre el contexto, el uso del tiempo libre y el rendimiento académico de los estudiantes, ofreciendo justamente una visión más completa y holística de cómo esos factores interaccionan y se entrelazan en el proceso educativo. ¿Para qué va a servir? Esos resultados podrían informar a la comunidad educativa para fomentar un rendimiento académico exitoso y sostenible entre los estudiantes. Es decir, ¿qué van a hacer a partir de los datos que se puedan obtener en esta investigación? Por otro lado, el análisis de la viabilidad, es decir, si es factible, si se podrá hacer ese trabajo. Menciona que se cuenta con los recursos financieros y humanos para llevar a cabo la investigación, incluye el presupuesto para recopilar los datos, analizar y publicar los resultados. Se cuenta con acceso a la muestra representativa de estudiantes. Esto está bastante, es un ejercicio, está bastante general. Obviamente que cuando uno realiza un trabajo debe ser más específico, empezar a detallar cuáles son los recursos financieros, cuáles son los recursos humanos necesarios, ¿sí? Esto a modo de ejercicio. Bien, esta es la primera parte, les proponemos la lectura comprensiva, si necesitamos una o dos veces de leer la bibliografía obligatoria. Tengan en cuenta que Sampieri hace un resumen, cuadros que nos sirven de guía para iniciar la lectura y finalizar. Además, este capítulo propone varios ejemplos de desarrollo del planteamiento del problema para que podamos profundizar lo que ya hemos iniciado allá en el taller 1 con el ejercicio que han planteado en su taller, mejor dicho, en su trabajo integrador. Así que cualquier duda, están abiertos los canales de comunicación, la casilla de mensajes para que puedan expresar las dudas que tengan a cualquiera de las docentes. Saludos.